dar paso a la palabra de Dios, es importante que estemos atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por siempre. A ti, amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, amado Dios, porque nos has rescatado, nos has salvado, nos has perdonado. Y hoy quieres darnos ese lugar de dignidad. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos ahí a la palabra de Dios. Espero que hayas traído tu Biblia. Si no traes Biblia, levanta tu mano y ahí algunos de los hermanos nos prestarán alguna. Vamos ahí a primera de Pedro, primera carta de Pedro. Vamos a leer el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer versículo 9. Cuando estés ahí, me dices amén. Amén. ¿Estamos ahí? ¿O todavía no se escucha? Amén. Muy bien. Mira, vamos aquí a la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 9. Dice la palabra de Dios: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Es uno de los textos que nos debe de llenar de confianza, de esperanza en Dios. Dice ahí la palabra de Dios, ustedes. O nosotros podemos hoy declarar, nosotros somos ese real sacerdocio. Somos esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios. Y tienes que entenderlo y tienes que vivir la palabra de Dios. Fíjate ahí en el versículo siguiente, versículo 10, dice: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, no cualquier pueblo, pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Entonces te das cuenta cómo es el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas, cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros como ese real sacerdocio, como esa nación santa, ese pueblo adquirido por Él. Él pagó con su sangre preciosa. Él pagó un precio muy caro para que el día de hoy estuvieras aquí. Vamos ahí a Hechos 20, 28 para que veas este precio que se pagó por ti. Hechos capítulo 20, versículo 28. Fíjate la importancia que Dios habla, el cuidado que Dios quiere para ti. Esta es una de las enseñanzas que el Señor nos dice a los que estamos al frente de la iglesia, a los que estamos dirigiendo al pueblo de Dios. Esta es una palabra para los pastores, para que veas la importancia que tienes delante de Dios. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice ahí la palabra de Dios, Hechos 20, versículo 28. Por tanto, miren por ustedes, está diciendo a los pastores, a los líderes, por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, por pastores, por ancianos, por líderes, para apacentar la iglesia. ¿De quién es la iglesia? Del Señor, la iglesia de Dios. ¿Estamos ahí? Sí. La cual Él ganó por su propia sangre. Él pagó un precio muy alto por ti. Para que veas la importancia que tienes delante de Dios. Antes te podían señalar que eras el drogadicto, que eras el alcohólico, que eras el dejado, el abandonado, el rechazado, el despreciado. Antes, pero ahora tienes identidad en Cristo Jesús. Hoy eres hijo de Dios.
Y Dios te ve así. Eres importante a los ojos de Dios. Eres ese real sacerdocio. Y tienes que creerlo. Y vamos a hablar de la fe. Porque hay una fe verdadera y hay una fe falsa. Una fe verdadera y una fe enferma. Y precisamente he titulado a esta predicación La fe verdadera. Si tú eres ese real sacerdocio, tú tienes que entender las cosas de fe. En la iglesia hablamos de fe, pero como te digo, hay fe falsa o enferma y una fe verdadera. ¿Qué es la fe? ¿Qué entendemos por fe? Porque hoy cualquiera habla de fe. Es que yo le tengo fe a ese medicamento. Es que yo le tengo fe a esa persona. Pero ¿qué es la fe verdadera de la que nos habla la Escritura? Y quiero decirte lo que aunque me puedas recitar Hebreos 11:1, quiero explicártelo de una forma sencilla. La fe es confianza en Dios. Es como aquel pequeño, ¿verdad? Ahorita me viene a la mente mi nieto, el pequeño Joseph, que siempre está con su papá. Y cuando está con su papá, no se quiere ir con nadie. Y yo veo a Iván cómo agarra a su hijo y está jugando con él y se ponen a las luchitas y entonces Iván lo puede aventar en el sillón y el niño sabe que es un juego. No así si lo agarra el abuelo, porque el abuelo le dice quieto y se queda quieto. Pero con su papá es diferente. Y quiero decirte que esta fe es algo como si un padre agarra a su hijo y se sube a un 10º piso. El niño se siente amado por su padre. Y sabe que el padre no le va a hacer nada. Y el padre lo puede sacar por la ventana. Y el niño se ríe. Porque dice, es mi papá y me ama. Y no me va a soltar. Porque me ama. Y esta es la fe de la que nos habla la Escritura. Que tú veas a Dios como tu Padre. Que entiendas que Dios es tu Padre y que te ama. Que eres importante para Él. Imagínate, toda la Escritura nos habla del amor de Dios. Lo importante que eres para Dios. Y ciertamente cuando tú decides abandonar las cosas de Dios e irte al mundo, también como padre se duele. Pero respeta tu decisión. Pero va a respetar tu forma de pensar. Quiero que puedas entender el plan y el propósito de Dios para tu vida. Como padre, Dios te ha respetado. ¿Cómo puedo decirte que Dios se duele cuando te vas al mundo? Tenemos la parábola del hijo pródigo. Ahí está todo claro. Dice la Escritura que cuando el padre veía que su hijo venía, corrió y lo abrazó. Y el hijo venía oliendo a cerdo. Venía sucio. Venía descuidado. Y el padre mostró su amor y su misericordia, y el Señor lo ha hecho contigo. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere mostrarnos en este día? Vamos ahí al Salmo 46. Salmo 46. Vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Y lo voy a leer en dos versiones porque me llamó mucho mi atención. Dice en la Reina Valera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿qué dice? No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Fíjate, la nueva versión internacional nos dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda. Pero dice aquí, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y esto es tener la fe en Dios. Cuando estás pasando momentos difíciles, momentos donde te dan ganas de tirar todo, momentos donde ya no quieres avanzar, momentos donde quisieras incluso ya no existir, te dice ahí la Escritura que Dios es nuestro amparo y fortaleza en momentos difíciles. Y tienes un Padre que te ama y que te dice: adelante, se puede, porque aquí estoy yo, porque yo soy tu Padre, porque yo soy tu Señor, porque eres importante para mí.
Y entonces empezamos a caminar y confiamos en que Él no nos va a soltar. Muchas de las veces empezamos a vivir situaciones de temor. Versículo 2 dice: por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Nosotros entendemos qué es un temblor. Los hemos vivido aquí en México. ¿Y qué hacemos cuando vemos un temblor? Cuando sabemos que está temblando. Empieza la alarma sísmica y todos a correr. Y vamos declarando: el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi refugio. Y no voy a temer aunque se muevan. Y estás ahí viendo los edificios cómo se mueven. Claro que sí. Pero cuando confiamos en el Señor, sabemos que aunque se desmorone la tierra, estaremos en su presencia. Estaremos con Él. Y ciertamente aquí en este capítulo nos invita a no tener temor. Todo esto se va a dar a través de una buena relación con Dios. ¿Cómo podemos hacer nuestras las palabras del salmista? ¿Cómo podemos hacer una oración verdadera? Decir que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en momentos difíciles. Solamente es cuando le conocemos, cuando sabemos que somos amados por Dios. Fíjate que uno de los problemas que pasa a la iglesia es que no se siente amada por Dios. Dicen que son parte de la iglesia, pero creen que Dios no les ama. Creen que Dios les rechaza por su manera de pensar, por los pecados que han cometido, por la vida desenfrenada que han llevado. Creen que Dios les ha rechazado. Y tenemos que entender que es la Escritura. Dice ahí la palabra de Dios: por eso no temeremos. O sea, no tendremos miedo. Fíjate que la palabra no temas, quiero que lo tengas presente. La palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia. ¿Cuántas? 365 veces. O sea, una por día. Una por día. Dios te está diciendo: no temas. Estás pasando un momento difícil, no temas. Aquí estoy yo, soy tu Señor, soy tu restaurador, soy tu sanador. 365 veces el Señor nos deja escrito: no temas, no tengas miedo. Y cuando nosotros escuchamos los yo soy de Jesús, en la Biblia estudiamos los 7 yo soy de Jesús. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Pero hoy el Señor nos dice: no temas, yo soy tu proveedor. En momentos difíciles, en momentos de abandono, de rechazo, tenemos miedo. ¿Y cómo voy a vivir? Cuando te despiden de un lugar, cuando pierdes el trabajo. ¿Y qué voy a hacer? Cuando alguien de la familia es un alcohólico, un drogadicto, ¿qué va a pasar con todos? Y empezamos a tener temor. Y el Señor dice: no temas, yo soy tu proveedor. Te va a alcanzar para todo, porque yo soy tu Señor. Pero tenemos miedo que llegue la necesidad y la pobreza. Y entonces empezamos a caminar con nuestros recursos, olvidándonos de Dios. Y el Señor se hace a un lado, porque dice: tú quieres hacerlo bajo tu sabiduría, bajo tu entendimiento. Y te vas a cansar. El Señor dice: yo soy tu proveedor. Y te dice: no temas. Te dice el Señor: no temas, yo soy tu sanador. ¿Qué médico me va a atender? ¿En qué hospital me van a atender? ¿Qué enfermedad? ¿Y si es incurable? ¿Y si me muero? Dice el Señor: no temas, yo soy tu sanador. Vivimos con temor. Hoy nosotros, cuando nos dicen de alguna persona que está enferma, empezamos a declarar sanidad. Y decimos: Señor, que no se muera. Como si el morir fuera lo peor. Como si el morir fuera el sufrimiento.
Pero para los hijos de Dios, el morir es estar en la presencia de Dios, es volver a la casa del Padre. Y decía Pablo, ¿cuánto desearía ya estar con el Señor? Porque él sabía a dónde iba. Y yo espero que cada uno de ustedes sepa a dónde va cuando parta de este mundo. Si eres hijo de Dios, tienes que ir a la presencia del Padre. El Padre te estará esperando con los brazos abiertos para mostrarte todo su amor y toda su fidelidad. Dice el Señor, no temas, yo soy tu justicia. Uno de los problemas que tiene la iglesia es que se creen los peores pecadores del mundo. El Señor dice, yo soy tu justicia, yo pagué por tus pecados, eres justo, porque yo fui a la cruz para que vivieras la salvación. Te dice el Señor, no temas, yo soy Jesús, tu Salvador. La palabra o el nombre de Jesús significa Salvador. Él es el Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Señor le dice, no temas, yo soy tu Salvador. Puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia porque el Señor es tu Salvador. Y tienes que entender todo esto, porque si no, no puedes vivir por fe, o no tienes una fe verdadera. Vamos, Hebreos 11:6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Cuando estés ahí, dices amén. Amén. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, si no tienes fe, no puedes agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Amados hermanos, dice aquí la Escritura que sin fe no se puede agradar a Dios. Hagas lo que hagas, así aplaudas, así cantes, así leas las Escrituras. Si no tienes fe, no puedes agradar a Dios. Muchos se acercan a Dios, pero no creen en Él. No creen que Él exista. Solo hacen las cosas por imitación. Muchas veces para agradar a los hombres, muchas de las veces por presión de los padres. Cuando una persona que no ha conocido a Dios llega a la casa de rescate, pues ve que aplaudimos. ¿Y qué hace? Aplaude. Pues aplaude también. Y decimos amén y también dice amén. Y no entiende por qué. Solamente lo hace por imitación. Muchas de las veces obligamos a nuestros hijos a que crean en Dios, pero no se los hemos presentado. Y empiezan a vivir una fe falsa. No saben quién es Dios, no saben qué es la salvación. No se entiende qué es y solamente empiezan a imitar. Hoy mujeres y hombres cristianos se involucran con personas que no tienen la misma fe, que no creen en el Señor Jesucristo. Pero estas personas fingen una fe por enamoramiento. ¿Por qué? Enamoramiento. La palabra enamoramiento es me enamoro y miento. Miento que soy cristiano, le hago al cuento. Se trata de aplaudir, le aplaudo. Se trata de decir amén, le digo amén. Pero no es una fe verdadera, no es una fe sana. Ya cuando pasa la emoción, el gusto o la pasión, es cuando se dan cuenta que nunca se creyó en Dios, nunca se creyó en Jesús. Por lo tanto, su vida nunca agradó al Rey. ¿Puedes imaginarte estar en la casa de Dios y no haber conocido a Dios? Por estas situaciones brota una fe falsa o enferma. La persona imita a los cristianos, hace lo que ellos hacen, responden amén en el momento preciso, porque ya se la saben. No hay que decir amén, aleluya, gloria a Dios, y ya. Pero no han creído en el Señor, levantan sus manos, cantan los cantos cristianos, pero su vida está vacía, está hueca, no refleja la presencia de Dios. Entonces, imagínate a alguien que puede estar en las cosas de Dios, y la Escritura nos habla acerca de hombres que vivieron así, que solamente imitaban.
Parecían, cuando nos habla la Escritura de la parábola del trigo y la cizaña, nos dice que en la iglesia hay verdaderos cristianos y hay imitadores de cristianos, que parecen cristianos, pero no lo son. No nos debe de preocupar eso. ¿Qué nos debe de preocupar? Que tú seas trigo, que tú seas un hijo de Dios, que tú vivas las promesas de Dios, porque el Señor te va a llevar a que tomes las promesas, te va a llevar, te va a probar. Y ahora vamos a ver cómo el Señor dice, vas a tener que ser probado para ver tu fe. Y entonces ahí sabremos si verdaderamente somos o no somos. Vamos a Hechos de los Apóstoles, vamos al capítulo 19. Quiero mostrarte acerca de algunas personas que imitaban a los cristianos, que trataban de fingir que eran cristianos. Pero quiero decirte una cosa, que Dios sabe que no eres su hijo, que el mismo Satanás, que los mismos demonios saben quiénes son los hijos de Dios. Estos no andan comprando piratería. Estos saben quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Y sabes que los demonios, cuando ven a un hijo de Dios, a alguien que es originalmente hijo de Dios, no que apantalla, no que aparenta, los demonios lo hacen a un lado, porque va a pasar un hijo del rey. Pero cuando no, ¿verdad? Se van con todo sobre de él. Vamos ahí a Hechos capítulo 19, vamos a leer los versículos 11 en adelante. Dice la palabra de Dios, y hacía Dios milagros. ¿Qué tipo de milagros? Extraordinarios. O sea, algo fuera de lo común, algo fuera de lo ordinario. ¿Por mano de quién? De Pablo. ¿Sí sabes quién es este Pablo? Era un perseguidor de la iglesia, era un hombre que no estaba de acuerdo en las cosas de Dios, era un hombre que rechazaba las cosas cristianas. Pero cuando se encontró con Jesús, nació de nuevo y fue un hijo de Dios. Y ahora nos dice aquí la Escritura que Dios ocupaba a Pablo para hacer milagros extraordinarios. Y Dios quiere ocupar tu vida. No importa cuánto te hayas rebelado contra Dios, no importa cuántas veces atacaste a la iglesia de Dios. El Señor puede ocupar tu vida como la vida de Pablo y hacer milagros extraordinarios. Ahora no por la vida de Pablo, no por la mano de Pablo, sino por tu mano, por tu vida. Hoy la iglesia está paralizada y no vive milagros porque nos da miedo. No, yo no, muchas gracias, que vaya otro. Usted es el indicado, usted está llamado a llevar la presencia de Dios a otros. Siguiente versículo nos dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Fíjate nada más, por la ropa de Pablo. Dice ahí el versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar ¿qué? El nombre del Señor. El nombre del Señor Jesús. Estos no eran cristianos, no eran hijos de Dios, no tenían la identidad de Cristo, estos eran piratas. Estos vieron que nada más invocando el nombre del Señor, vieron que Pablo lo hacía, como dice la Escritura. Y esta es la autoridad que tienes como hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les conjuro o les ordeno por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. O sea, estos chavos no eran cristianos, no tenían la identidad de Cristo. Pero vieron que Pablo tenía poder, que Pablo tenía autoridad, que tenía el respaldo de Dios. Y ellos dijeron, ¿a poco nada más con que se diga en el nombre de Jesús? Y ya. Pero había una identidad como hijo de Dios. Pablo era verdaderamente hijo de Dios. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. O sea, yo sé quién es el jefe. Yo sé quién es la máxima autoridad. Yo sé quién es Dios. Dice, y sé quién es Pablo. ¿Te das cuenta?
que hasta los demonios saben quiénes son los hijos de Dios. Por eso te digo que ellos no compran piratería. Ellos no se apantallan con tus palabras. Ellos saben quiénes son verdaderamente los hijos de Dios. Y aquí nos dice la Escritura: pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿qué onda? ¿Quiénes son? Dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa. ¿Cómo? Se atrevieron a imitar, quisieron imitar a los cristianos, quisieron tomar la autoridad que no les ha sido dada. Esta autoridad solamente es para los hijos de Dios. Y nos dice la Escritura que tú tienes autoridad para echar fuera demonios. La autoridad de Dios, la autoridad de Cristo. Porque cuando un demonio sabe que eres hijo de Dios, él se sujeta a la autoridad que Dios te ha dado. Porque es la misma autoridad de Dios. Y tú ya no tienes que estar yendo por ajos y por el grupo y por nada de eso, con la autoridad que tienen los hijos de Dios. Con la autoridad que el Señor nos ha dado. Pero para que tú puedas tomar esta autoridad, tienes que tomar fe. Tienes que tener fe. Y el Señor te va a exponer a momentos difíciles, porque dice: usted es mi hijo y tiene que desarrollar la fe. ¿Sabes que muchos cristianos se mueren? Se van a la presencia de Dios. No dudo que se vayan a la presencia de Dios, pero nunca ocuparon su fe. Siempre creyeron que esto era algo que le correspondía al pastor, al líder, al ungido, al hermano que está preparado. Y el Señor da esta autoridad a toda la iglesia. Alguna vez me comentaron de un pastor que dirigía una iglesia y él no había, creo que había cursado el segundo año de primaria, algo así, y el demonio, él tenía una persona que estaba endemoniada, empezó a orar y le dijo: en el nombre de Jesús la sueltas. Y el demonio se atrevió a decirle: tú que no acabaste ni la primaria, ¿me vas a sacar? Fíjate, se respingó y le dijo: no lo hago por mis conocimientos, lo hago porque soy hijo de Dios, y en el nombre de Jesús te sales. Y salió. Toma la autoridad de hijo de Dios. Tienes que vivir la fe. Si tú no vives la fe, estarás viviendo solamente como religión. El Señor nos llama a vivir la fe. No puedes ser un imitador de los cristianos. No puedes ser una copia de un cristiano. Dice aquí la palabra de Dios. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo... Vamos a leer desde el versículo 7. Quiero decirte que en la Biblia encontramos muchos elementos, pero cuando encontramos en la Biblia el oro viene a representar la fe. Y precisamente estamos hablando de la fe. Nos dice la Escritura que cuando Jesús nació, era niño y estaba en un pesebre y empezó él a vivir de una forma, o nació en una forma carente. Pero nos dice que vinieron unos magos, unos sabios de Oriente, y dice que le trajeron presentes: oro, incienso y mirra. Y cada uno de estos elementos son importantes. Es 1:7, vamos a leer. ¿Sí? El oro representa la fe. Cuando tú te presentas con Jesús, tienes que llevar fe. Tienes que llevar la fe como un presente para el Señor. Y llevas el incienso, que representa las oraciones. ¿Sí? Y aquí vamos a ver el oro representado, que representa la fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7.
¿Alguien que me lo lea? Para que sea sometida a prueba vuestra fe. Para que sea sometida a prueba su fe. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Sí? La fe tiene que ser probada. Vas a pasar, vas a tener que mostrar que tanta fe tienes. No te conformes con el texto. Ay, mi fe es como un granito de mostaza. Y hacemos el canto y cantamos. No, vamos a ver que el Señor dice que tu fe tiene que ir en aumento. Tiene que ir en aumento. No puedes quedarte con esta fe. ¿Continuamos? Para que sea sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra y cuando sea manifestado a Jesucristo. Ok, hasta ahí. ¿Cómo se prueba el oro? El fuego. En el fuego. Tienes que pasar por fuego. Tu fe tiene que ser probada. Y cuando hablamos de la fe, entonces aquí sí estamos hablando de palabras mayores. Palabras mayores. Y quiero decirte que esto que nos dice la Escritura es verdaderamente caminar en las cosas de Dios. Vamos ahí a Génesis capítulo 12. Vamos a leer versículos del 1 al 3. Génesis 12. Sí, es el primer libro de la Biblia. ¿Ya estás ahí? Bueno, vamos a ver la vida de Abraham, un hombre, ¿verdad? Que muchas de las veces quería hacer las cosas conforme a su razonamiento. Y un día el Señor le dijo, vamos a probar tu fe. Algo así bien sencillo, Dios no le pidió mucho. Entrégame a tu hijo Isaac, a tu único Isaac. Lo vas a ofrecer como sacrificio. Era el único hijo que tenía. Los que somos padres entendemos qué es esto. Tengo 3 hijos y quiero decirte que si el Señor me dijera, ¿a cuál de ellos me entregarías ahorita? Le diría, no, Señor, a los 3 los amo. Y el Señor le dijo a Abraham, entrégame a tu único Isaac. Entonces fíjate aquí el Señor nuevamente con Abraham. Estamos ahí, Génesis 12. Dice la palabra de Dios, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Tal vez entiendes lo que el Señor le está pidiendo a Abraham. Salte de tu familia. Vas a depender totalmente de mí. Vas a vivir por fe. Porque regularmente cuando, según entendemos que nos casamos, tratamos de buscar vivir cerca de la familia? Porque si necesito algo, sé que van a estar ahí. ¿Verdad? Entonces, sí, ya me voy, pero pues a la otra casa. Si necesito para la renta, para el gas, pues ahí están los padres. Pero el Señor le dijo, te vas a salir de tu parentela. Te vas a salir de la tierra. ¿A dónde le dijo que iba a ir? ¿Ya viste a dónde le dice? A la tierra que te mostraré. No le había mostrado nada, la indicación era sal, porque vas a depender solamente de Dios. Y eso es lo que el Señor está diciendo a cada uno de nosotros. Depende totalmente de mí. Pero yo todavía estoy buscando de quién sostenerme. Yo estoy buscando de quién agarrarme. Y el Señor dice, tienes que depender totalmente de mí para que veas el poder que tengo. Si nosotros buscamos agarraderas, nunca vamos a ver el poder de Dios. Muchas de las veces, los padres son un obstáculo para que los hijos se restauren. ¿Cómo lo voy a soltar? Cuando es bebé lo van agarrando, ¿verdad? Lo vamos agarrando, que de esos primeros pasos sí estamos ahí con las manos atentos para cualquier cosa y lo agarramos. Pero ya es un bebé de 42 años y todavía lo van agarrando. Todavía están buscando que no se caiga.
Y el Señor nos habla precisamente de soltarnos de todos. Hoy, varón de la casa de restauración, el Señor dice, depende totalmente de mí. Depende totalmente de Dios para que veas el poder de Dios. No lo puedes ver si sigues sostenido a tus padres, si estás agarrado a alguien. Tienes que soltarte. El Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo te voy a decir cómo, yo te voy a decir por dónde. Y aquí viene la promesa de parte de Dios. Versículo 2. Y haré de ti, ¿qué dice? Una nación grande, pero solamente te tienes que soltar de las personas que has dependido. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, pero hasta que te sueltes de todos. Mientras estés agarrado a la familia no puedes ser bendición, eres una carga. Y el Señor quiere que seas bendición, porque dependes totalmente de Él. Hoy nosotros todavía estamos buscando agarraderas. Hoy, aunque no haya una adicción, las personas buscan dónde agarrarse. Y el Señor dice, depende totalmente de mí, porque yo soy tu Señor, porque yo soy tu Salvador, porque soy tu restaurador, porque no hay imposibles para mí. Pero no confiamos en el Señor y por lo tanto no podemos ver la gracia de Dios. Y tiene que ser probada tu fe. Y el Señor, fíjate ahí en el versículo 3, está diciendo, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Porque la gente entonces verá que Dios ha hecho obras grandes en ti y serás bendición donde quiera que vayas. Es impresionante lo que Dios quiere decir a nuestras vidas, que nos soltemos de todos, pero yo volteo, y si no está Dios, y si se le olvida. El pueblo de Israel tenía que confiar totalmente en Dios, y hubo momentos en los que sintieron que Dios los había abandonado, y empezaron a buscar otros dioses. Vamos allá a Proverbios, capítulo 17, versículo 3. ¿Estás allí? Proverbios 17, 3. Dice la palabra de Dios, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. ¿Qué dijimos que era el oro? La fe. Y la hornaza para el oro. Pero el Señor prueba los corazones. Tiene que probar cómo está tu fe. ¿Qué tanto confías en Él? ¿Qué tanto confías en el Señor? ¿O quieres hacerlo con tus recursos? Si lo haces con tus recursos, no vas a ver el poder de Dios. Fíjate, una de las partes que hoy puedo compartir en base a la fe. Cuando teníamos poco tiempo de ser casa de restauración, pues no había quien apoyara el ministerio, éramos totalmente desconocidos, unos cuantos, pero esto implica gastos. Y el Señor me había llamado a servirle en el ministerio. Y todavía mis autoridades me dicen, usted tiene que dar el diezmo. O sea, de cada ganancia que llegaba tenía que dar el diezmo. Entonces teníamos el departamento y sacábamos el diezmo. Y entonces de todo lo que había, teníamos que sacar el diezmo. Pero aquí los gastos iban siendo continuos. No había un día que hoy no comemos, comíamos diario. Y recuerdo que ese día era un día domingo, pues fuimos a la congregación y yo en mi bolsa traía 27 pesos, 23 pesos. Y en el refrigerador ya no había nada. Y los varones tenían hambre. Entonces recuerdo que ese día estaba en la congregación y pues llegó el momento de ofrendas y diezmos. Y yo traía lo del diezmo. Pero aquí estaba entonces, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Doy el diezmo o es un préstamo para la casa de restauración? O sea, ¿no será que se tienen que hacer las cosas con sabiduría? Pero recuerdo al doctor Pardillo, él es tajante. Usted tiene que obedecer a Dios y deje que Dios haga lo demás.
Entonces recordé esas palabras y bueno, pues di mi sobre de diezmo y me quedé con mis 20 y tantos pesos en la bolsa. Y veníamos caminando, pues ya de regreso, y le comento a mi hijo, bueno, pues hay 20 y tantos pesos y no hay comida y ya es la hora de comer. Y mi hijo me decía, no es cierto. No, sí es cierto, pues yo los traigo. Es lo que hay en la bolsa. Eso es todo lo que hay. Y quiero decirte que lo hice en fe, pero quería encontrar una solución. Llegamos aquí a la casa, entonces teníamos aquí una chica que vivía aquí entre los varones, una chica que llegó aquí embarazada, y Fernanda me dice, pastor, quiero hablar con usted. ¿Qué pasó? No, pero venga para acá, y me llama a un lado y me dice, me acabo de encontrar este dinero, tenga, no sé para qué pueda servir. ¿Puedes ver ahí la presencia de Dios? ¿Crees que era una casualidad? Dios tenía que probar la fe. Dios tenía que probar realmente de quién nos sostenemos. ¿Y tú crees que no ha habido momentos en los que digo, Señor, ¿no te has olvidado de la casa de restauración? Momentos en los que la fe tiene que ser probada. Y aquí, como nos dice, el Señor prueba los corazones. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 1:3. ¿Ya estás ahí? ¿Sí estás ahí? Dice la palabra de Dios, debemos siempre dar gracias, ¿a quién? A Dios. A Dios, dice, por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo. ¿Cómo es que la fe va creciendo? ¿Cómo se ve que la fe va creciendo? Las obras. A través de las circunstancias difíciles y que vas permaneciendo aún. A través de que viene la enfermedad, a través de que viene el temblor, a través de que viene la amenaza, y usted sigue firme en Dios. Hoy la Biblia nos habla de tantos hombres de fe, y yo creo que cada uno de los apóstoles era hombre de fe. Pero cuando vino la persecución, cuando tomaron al Señor Jesús en la crucifixión, ¿dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban? Nada más estaba Juan, el discípulo amado. ¿Dónde estaban los demás? Y yo creo que eran hombres de fe. Pero aquí, como nos dice la Escritura, la fe tenía que ir creciendo. Y para que la fe crezca, tienes que ser sometido al fuego. Tienes que entrar a momentos difíciles. Cuando tú pasas un momento difícil, quiero decirte que no es agradable. Quiero decirte que hay momentos en que te dan ganas de tirar la toalla. Quiero decirte que hay momentos donde sientes que no está la presencia de Dios. Pero precisamente el Señor está diciendo, ahí se está probando tu fe. Ahí vamos a ver que la fe empieza a crecer. He comentado esta anécdota, le conoce la otra parte de la historia y algún día ella nos la contará, de un pastor que secuestraron a su hijo. Ella conoce la historia por parte de la pastora, de la mamá de esta situación de un pastor que secuestraron a su hijo. Y imagínate que secuestren a un hijo no es cualquier cosa. ¿Qué estarías dispuesto a dar por él? ¿Qué estarías dispuesto a dar por tu hijo? Y este pastor clamó al Señor, se reunió como familia, vamos a orar. Tiempo de probar la fe. Fueron a orar y encontraron el texto donde Dios dice, esténse quietos que yo soy Dios. Punto. Sí, Señor, y mi hijo está secuestrado. Y por otro lado, los secuestradores diciendo, quiere que le mandemos una parte del cuerpo de su hijo. Quiere ver que no estamos jugando. Y dice que les mandaban fotos, videos de otras personas que le habían cortado algunas partes de su cuerpo para que vieran. Y entraba la angustia, y entraba el dolor, y entraba la desesperación, y clamaban al Señor, y el Señor solamente decía, esténse quietos, que yo soy Dios, que yo soy el Señor, que yo tomo control de todo esto.
Es impresionante escuchar eso de parte de Dios. Y pasaron los días, y pasaban los meses, y entonces también se levantan los hermanos. Y es que Dios me está diciendo que mañana le entregan a su hijo. Y no es cierto, no pasaba. Y es que Dios está diciendo, no, y no pasaba. Y él solamente confiaba en lo que Dios decía, esténse quietos, que yo soy Dios. Y llegó el momento que el hijo regresó a casa, completo. Y fue todo un testimonio. Y el hijo le había dicho, buscaron en las oraciones, ese día le tocó la oración en la mañana, y escuchó que él le había dicho a Jesús, Señor Jesús, yo quiero vivir por mi fe. Yo no quiero vivir con la fe de mis padres, yo quiero tener mi propia fe. Ayúdame a aumentar la fe. Y el Señor, órale, ahí a vivir la fe. Y decía su padre, agarraron a un gatito, pero cuando salió de ahí, salió todo un león, porque había sido expuesto a la fe, a prueba, y su fe había ido en aumento. Y eso es lo que el Señor tiene que hacer con nuestras vidas, pasar por momentos difíciles donde tienes que depender totalmente de Dios. Cuando venga un momento difícil, sea de enfermedad, sea de calamidad, sea de escasez, sigue clamando al Señor. Y vas a escuchar, esténse quietos, que yo soy Dios, que yo soy Señor. Dice ahí en 2 Tesalonicenses 1:3, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Sí, para que la fe sea aprobada tienes que estar en la iglesia, tienes que estarte congregando para que des testimonio de lo que Dios está haciendo. Es que estoy pasando situaciones, mejor me quedo en casa. No, reúnete con la iglesia. Ahí está la presencia de Dios. Y ahí se va a ver el poder de Dios. Recuerdo a una misionera que estaba en un lugar de escasos recursos y decía los niños que tenían ahí, oiga, y Dios oye todas las oraciones, todas. Y de los niños también, claro, por supuesto, son amados por Dios. Y decía esta mujer, lo que ustedes quieran pedirle a Dios, y entonces los niños ven que sus ventanas no tienen cortinas, y dicen, pues queremos que nos regalen cortinas y que nos regalen pintura. Y entonces ella dijo, pues pídanle a Dios, pero ella creía que no iba a suceder el milagro, y los niños clamaron a Dios, queremos cortinas, Señor, y queremos pintura, y que llegue el donativo de cortinas y de pintura, y ella quedó sorprendida. ¿Cuántas de las veces nos tienen que sorprender otras personas? En los niños se tiene que sembrar la palabra, porque ellos declaran la palabra y lo creen y lo hacen sin temor. Vamos ahí al libro de Habacuc. Casi no leemos estos textos. Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Adelante de canal. Adelante de canal. Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Estás ahí? No. ¿Todavía no? Aquí no. 568. 568, 67. Habacuc capítulo 3, versículo 17. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, ¿qué dice? Yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pase lo que pase, vengan situaciones difíciles, gózate delante del Señor, deleítate en el Señor. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37, 4 y 5. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él lo hará. Fíjate lo que nos dice la Escritura.
Aunque veas la escasez, aunque veas la enfermedad, aunque veas la necesidad, aunque veas la recaída, gózate en el Señor, en el Dios de tu salvación. Tienes que gozarte. Recordaba a una mujer que no podía tener hijos. Esta mujer sufría porque no podía ser madre, porque no podía tener un hijo. Y recuerdo que nos compartía ella que ella oraba al Señor porque quería un hijo y encontró el texto de la Escritura donde el Señor le dice: hazme fiesta en el desierto. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es lo cuando el Señor te dice hazme fiesta en el desierto? Hazme una fiesta en los momentos de escasez. Hazme una fiesta en el momento de necesidad. Hazme una fiesta. Y dice que ella lo entendió. Ese día se arregló como para fiesta, se fue a la congregación y empezó la alabanza. Y él dijo: Señor, aunque no pueda tener un hijo, yo te alabo, te bendigo y te doy gracias. Ella se puso a danzar ahí para el Señor y le hizo fiesta en ese desierto. Hoy la mujer puede darnos testimonio que tiene 3 hijos. Porque creyó en el Señor, porque confió en el Señor. Y aunque vengan las situaciones difíciles, dice el Señor: confía en mí. Y vamos a terminar con Isaías capítulo 61. Isaías 61. Cuando estés ahí, me dice amén. Vamos a leer versículos 7 y 8. Yo que lo lea a alguien. 7 y 8. Sí. Amén. Dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras pues serán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, el Señor, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Bien, te lo voy a leer ahora en la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios: en vez de su vergüenza, muchas veces ha sido expuesto a la vergüenza, al dolor, al sufrimiento, pero el Señor dice: en vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad, y en mi fidelidad los recompensaré, y haré con ellos un pacto que dice eterno, no se acaba. El Señor va a bendecir tu vida. Si es que tú tomas, si es que tú le dices al Señor: yo quiero que mi fe sea aprobada, estoy listo, Señor, quiero caminar en la fe, pero se aguanta mientras el Señor está tratando con su corazón, para que pueda dar testimonio, porque después de todo eso, de toda esa vergüenza, de toda esa situación, estará delante del Señor dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Póngase de pie, por favor. Quiero pedirte que cierres tus ojos, inclina tu rostro, y solamente tú sabes si has creído en el Señor, si verdaderamente crees en el Señor, si verdaderamente crees en Dios. Pero hoy quiero que hagamos juntos esta oración. Señor Jesús, en esta hora, abro la puerta de mi corazón. Yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. Señor Jesús, soy tu Hijo y sé que tengo autoridad. Señor Jesús, quiero que mi fe sea aprobada. Quiero, Señor, caminar con tu respaldo, con tu cuidado
con tu cuidado, confiando en ti. confiando en ti. Te alabamos, Te te alabamos, adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre, Gracias, Padre, por este tiempo. por este tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso al Rey.